Buenas noches, muchas gracias a todos por estar hoy presente en la presentación de Gallo Negro, Gallo Rojo, Gallo Negro, del nuevo libro de Daniel Muchnik. Desde la editorial de la Universidad de Buenos Aires es un gran gusto poder estar presentando este libro hoy. Quiero también agradecer, además del autor, a quienes hoy van a hacer comentarios respecto a la obra, profesor Ricardo Moner-Sanz, a Manuel Morey Araujo, que también nos acompaña. Muchas gracias a ambos. Dos cosas. Una, en torno al autor, creo que el libro, no sé si lo han podido ver, cuando lo vean, si no, podrán coincidir o no conmigo. Creo que Daniel logra sintetizar su mirada académica, informada sobre la Guerra Civil Española, pero lo hace con una habilidad de comunicación propia de él, ¿no? Ahí creo que ambos mundos que interseccionan quedan claramente evidenciados en el trabajo. Digo esto porque es un trabajo que dice todo lo que tiene que decir, pero lo dice muy bien, lo dice en forma muy, digamos, de lectura muy amena. Y bueno, trabaja, por cierto, un tema como el de la República y la Guerra Civil Española, que después de 80 años sigue teniendo una vigencia increíble, ¿no? Un nuevo libro sobre la Guerra Civil, y sí, hay un nuevo libro, y creo que hay espacio para varios nuevos libros, a pesar del paso del tiempo. Creo que habla un poco también por la naturaleza del conflicto y cómo fue su procesamiento posterior a lo largo de las décadas siguientes. Les cuento nomás que nosotros coeditamos en España con una editorial española, donde hacemos varios libros de Eudeva, se editan en una edición española, y en España es un libro que nos pidieron para evaluar. Nos pareció un dato, ¿no?, para compartir con ustedes. El caso español es un caso realmente, bueno, van a hacer uso de la palabra acá, personas que saben mucho más de esto que yo, pero a mí del caso español me queda muy presente la situación del aislamiento, ¿no? Cómo España procesa en forma tan distinta el golpe que recibió la humanidad y el mundo las décadas del 30 y del 40. España quedó afuera de la Guerra Fría, España quedó afuera de la Guerra Fría porque ustedes recuerdan que España fue el único país que quedó fuera del Plan Marshall, por ejemplo. España precisó casi 4 décadas para poder negociar con la Unión Europea su incorporación. O sea que las consecuencias de algo que impactó a todo el mundo y que fue procesado de formas tan diversas en cada una de las regiones del mundo, en España fue distinto, y fue peculiarmente distinto, produciendo unos efectos realmente devastadores. España quedó, Daniel lo describe muy bien en su libro, España queda fuera del mundo, ¿no? Queda fuera del mundo y queda retrasada en forma evidente, y solo después el paradigma de la Unión Europea opera como un paradigma, como una utopía modernizante para los jóvenes más progresistas y más que querían modificar esta realidad. Así que hay espacio para otro libro sobre la Guerra Civil Española, y este es un gran libro que les recomiendo enfáticamente leer. Así que muchísimas gracias a todos. Sin más prólogo que le vamos a dar la palabra a Manuel Morey Araujo. Bueno, yo celebro que Daniel haya reeditado este libro. Me parece un aporte muy útil, muy valioso. Bueno, una prueba de ello es que yo no lo había leído, y ahora sí, así que a mucha gente le va a pasar algo por el estilo. Y mucha gente quizás va a tener acceso a una fuente sobre la Guerra Civil Española que, a pesar de la inmensa literatura que existe, no está accesible para la mayoría de la gente. Y mucho menos en este estilo llano, un poco erudito, pero muy informado,
y bueno, el estilo de un periodista de clase como es Daniel. Así que me parece que es una contribución muy buena. Pero no voy a hablar del libro ahora, porque me parece que no tengo mucho más que agregar. Más bien quiero hablar de lo que me evoca por mí. Bueno, no quiero pecar de autorreferente, pero quiero decir que a mí la Guerra Civil Española, de chico, me impactó mucho, porque mi madre era española, catalana, y la familia de mi madre era republicana como pocas, como no puede ver más, es absolutamente sin fisuras, y este tema estaba presente permanentemente. Y la numerosísima colectividad de españoles exiliados en aquellos años de mi infancia circulaba mucho delante mío. Así que yo viví eso con mucha fuerza, con mucha emoción. Y los horrores de la guerra civil eran tema cotidiano. Los horrores de la Segunda Guerra también, por supuesto, ¿no? Y yo de la guerra civil no viví nada, era muy chiquito, pero eso que me contaban. De la Segunda Guerra tengo recuerdos vivenciales. Y los temas, bueno, por supuesto, Perón era el gran tema, porque en Argentina en aquellos años no se hablaba de otra cosa casi en ningún momento del día. Y Evita, Acá tenemos un acto peronista. Así que... bueno, está bien, pero es peronista hasta de ahora. Aquello eran otros tiempos. Evita, que fue tempranamente a España, fue un tema, lo recuerdo perfectamente, porque se hablaba todo el día de eso, ¿no? Irritados, por supuesto. Y Franco era un tema permanentemente, así casi como Perón. No sé si en todo el mundo sería así, pero acá, a ese mundo de los españoles en Argentina, les quitaba el sueño, realmente es así. Un tema, por ejemplo, un tema recurrente, permanente, que a mí me costó darme cuenta que no era un tema para todo el mundo, era la bandera española. La bandera de la República era la bandera de España, no había otra. El otro era una impostura. Como Franco era un impostor, la bandera española, que es la bandera de España hasta hoy, por supuesto, y que todos hoy la aceptan, se consideraba algo como una impostura. O sea, había una fuerte emocionalidad cargada en eso, y no mucho análisis, por cierto. Por supuesto, había muchas pequeñas y grandes, no tengo registradas cuántas, ni su tamaño, pero muchas internas en la comunidad española exiliada. Bueno, y lo que yo quiero expresarles es que me parece que una cosa que sucedió, que me parece interesante porque Daniel no elude esto, es cómo se fue produciendo gradualmente algo así como la resignación de los exiliados españoles a quedarse sin su proyecto de República Española. La verdad de las cosas es que la España de hoy es hija no es hija de la República, es hija más bien de la España oficial, que fue la España que siempre prevaleció y que se reencarnó en Franco. Ahora, lo que pasó después con España es interesante como caso histórico, porque España se fue adaptando a las nuevas realidades del mundo bajo la conducción del mismo Franco. Por supuesto que Franco era una anomalía en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, siempre lo era. Le costó mucho a la mayor parte de los países de Europa terminar por aceptarlo, pero al mismo tiempo este hombre se acomodaba a los tiempos, modernizó España, produjo muchos cambios en la vida de España, y el microclima de los exiliados vivió mucho tiempo en una nostalgia sin consuelo, hasta que poco a poco esto fue haciéndose la realidad de todos los días. El gran símbolo que yo recuerdo de los republicanos exiliados acá era García Lorca, por supuesto. Era efectivamente el emblema del horror del franquismo, de la arbitrariedad, de la tragedia de la guerra civil y de lo que perduraba de la España que ellos soñaban, con la que ellos soñaban. Bueno, y así pasó, la historia se tragó a la guerra civil. Hoy en día poca gente, los jóvenes no saben lo que pasó, es realmente pasado. Y me parece que es extraordinariamente bueno la manera en que Daniel describe ese proceso, qué fue sucediendo con todo eso. Bueno, el hecho que para mí es que la España, la horrible España, digamos así, del franquismo, era la España que existía. Y esto terminó por aceptarse en todo el mundo. O sea, si uno quería ir a España, era esa España, no había otra, no había nada más. Era esa bandera, era ese país, era esa realidad. Y Franco, por cierto, parecía eterno, ¿no?
Cuando Franco se murió, era casi increíble. Parecía que no podía suceder eso. Y la España que yo llegué a conocer, esa España de la época dura del franquismo, era una España a la cual se podía aplicar una frase que no sé, he leído en algún libro de un duque alemán del siglo XVI o XVII, que decía: pensad lo que querráis, decid lo que querráis, pero obedecedme. Esa era la España de Franco. Se podía hablar por la calle, la gente hablaba, se podía hablar en las casas, en los cafés. No había el temor a la represalia inmediata, pero ese estado policíaco y autoritario, lo que no toleraba, por supuesto, era que alguien quisiera actuar en disidencia. Pasaron los años, de hecho, España no se puede decir que siguió siendo un país fascista, yo creo que no lo era un país autoritario, pero no fascista. Por supuesto que la pacatería clerical y grotesca y la absurda censura en las actividades del mundo cultural, en el cine, en la literatura, eso existió mucho, hasta el final del franquismo, siempre existió. Pero al mismo tiempo, sobre todo después que se incorpora al gobierno la tecnocracia del Opus Dei, España se moderniza impresionantemente y cambia el país. Bueno, y después llegó la sorpresa también extraordinaria de este rey, joven rey, que Franco había designado contra la voluntad de su padre, del padre del rey. Y sucedió el milagro. Este rey terminó siendo el instrumento de la apertura democrática de España. Y además de superar toda esa época oscura del oscurantismo cultural. Todo eso pasó en muy poco tiempo. Bueno, llegó el destape, como todos sabemos, y llegó la España que conocemos. Pero este rey que democratizó España fue realmente, si hay milagro, fue un milagro. Y después fue otro milagro que apareciera Adolfo Suárez, de la nada, porque nadie sabía ni quién era, y Felipe González, que terminaron de incorporar a España a Europa y digamos así, dieron fin a ese proceso en que España era un país anómalo, primitivo, oscuro, y pasó a ser parte del mundo moderno y de la Europa moderna. Todo eso costó mucho digerirlo, pero todo el mundo lo terminó por digerir. Y esto me parece que es un punto que vos tratás muy bien, Daniel, en el libro, ¿no? Esto se podría decir que es un triunfo del pragmatismo en un sentido. Un gobierno que termina produciendo los resultados que no se suponían y que son los contrarios de lo que buscaba establecer aparentemente para siempre. Así que la República quedó como un hecho del pasado, yo diría, un jalón de ideales, de sueños, muy aplicado de errores políticos, por cierto, que el libro bien analiza, y de muchas crueldades, que también es cierto que Daniel las menciona, no las omite, y que fueron parte de la realidad. Pero a la vez era realmente un proyecto que para España era soñar con algo que no era posible y que no fue posible. Entonces, digo, esto es la vida en realidad, ¿no? Las cosas suceden de esta manera contradictoria y muchas veces empujadas por quienes no tienen los proyectos que terminan siendo los que encarnan esas realidades. Así que yo, lo único que puedo decirte, Daniel, es que muchas gracias por este libro, que es muy, muy interesante. Por la institución, primero, por el autor después. Ayer yo estuve en la presentación de otro esfuerzo de Eudeva, vinculado con esa cosa tan complicada que se llama Chevron YPF. Y lo vi allí a Gonzalo y me llamó poderosamente la atención que un tema que está proscripto en los medios normales de difusión tuviera nada más y nada menos que el libro de Rubén Giustiniani ayer presentado. Y que juntamente con ello, ocupándose ayer del presente, hoy nos ocupemos de aquello que no se sabe del todo si es el pasado, porque quizá esté presente, no puedo dejar de reconocer, debo
redoblar mi gusto por lo que estás haciendo en Eudeva, Gonzalo, y por este Daniel Mushnik afortunadamente interminable. Alguien dice que superó la 20 de libros, pero yo me he permitido anotar una anécdota personal que creo ubicarla en agosto de 2003. Hacía poco tiempo que el caballero Néstor, si algunos quieren sacarle la palabra caballero, puede, había llegado a la magistratura más alta, la del Poder Ejecutivo Nacional. Un amigo que ya falleció presentaba un libro opinable, pero me había rogado, sabiendo de mi amistad y cariño por Daniel Mushnik, que él también presentara junto conmigo, Daniel, el autor, y yo, ese libro. Daniel es demasiado buena persona y me dijo que sí. Y cuando salimos, él tenía su coche estacionado enfrente del lugar donde se había producido el acto, agosto de 2003. En mayo de 2003 había subido el entonces caballero. Y los que veníamos pensando que la corrupción menemista y el imbecilismo de De la Rúa y su vicepresidente huyendo, teníamos una suerte de esperanza por descarte. Además, yo había cometido el error, tratando de saber de cosas de corrupción, de no abordar cómo había sido Santa Cruz. Y Daniel me ofrece llevar en coche a donde yo iba. Y como bueyes perdidos, yo le pregunto, Daniel, ¿cómo ves el futuro inmediato? Insisto, estamos hablando agosto contra mayo del 2003. Y Daniel me dijo, muy mal. Me quedé pensando y aprovecho esta oportunidad pública, no para decir que es un gurú, sino para señalar que un estudioso de la historia y de la economía argentinas y del mundo tenía ya hecho, supongo que la realidad superó su imaginación, en el peor sentido de la palabra, pero él me situó frente a mi tibio optimismo respecto del tiempo del 2003. Ese es Daniel Mushnik, a quien yo creo recordar haberle leído algunas notas en 7 días, si no me equivoco, allá lejos y hace tiempo. 65. Sí, sí. Seguramente varios saben que es premio platino, ¿no? De Konex. Sí. Como ven, un poco he estudiado porque sabía que venían caras inteligentes, demasiado inteligentes para esta reunión, o para mi presentación. Y si yo tuviera que decir de los 4 o 5 libros, quizás 6, que yo he leído de Daniel Mushnik, hay uno que para mí es imperdible: Negocios son negocios. Por encima de la ideología declamada, el pensamiento ofrecido, las líneas subterráneas del dinero. Es un libro que grafica muy bien muchas de las cosas de ese tiempo. ¿De qué año fue Negocios son negocios? ¿6, 7 años más? Perdí la memoria. Bueno, es mentiroso, es modesto. Y Es de la década del 90. es de la década del 90, sí. Pero es un libro que yo lo recomendaría especialmente por su vigencia absoluta. Así como hablamos de Gonzalo y su gestión en Eudeva y su compañera, que también la vi ayer en el
la presentación del libro sobre YPF Chevron, quedó ya mi aplauso por esto que está haciendo su gestión, así como yo tengo una prueba indudable de cómo la cabeza de un escritor que sabe historia y sabe economía, sabe la realidad y proyecta eso hacia la realidad. Yo quiero decirte, Daniel, muchas gracias. Yo nazco, para que no hagan cuentas, en 1936, precisamente el año que Franco toma el poder. Mi padre y mi madre, tremendamente antinazis, antifranco, etcétera, etcétera, tenían todas las conversaciones de almuerzos y cenas rigurosas a hora determinada, de la preocupación por lo que se venía. Y así como algún exiliado español, y más de uno, solía ser invitado a las cenas, algún hombre del judaísmo que escribía en un periódico judío de izquierda, también era recibido. Como ha fallecido hace muchos años, hoy puedo decir el nombre, Isaac Isaacson, era hombre recibido por mi padre y por todos nosotros. Sí, no, el hijo. El hijo. Este tipo sabe de todo. Sí. Bueno, lo cierto es que sí, las conversaciones familiares de mi padre y de mi madre rondaban tanto, porque mi abuelo, a quien yo no conocí porque murió en el 27, era español, aunque como había nacido en Cataluña puede ser opinable, ¿no? Y ocurrió en el 42-43, es decir, yo con muy pocos años, recordar la ansiedad con que mi padre y mi madre esperaban la llegada esa noche para comer de un hombre que fue importante para España, ministro de la Segunda República, exiliado en la Argentina y que va a morir en 1946. Don Ángel Osorio y Gallardo, autor de aquel libro que era casi imprescindible para los abogados, El alma de la toga, entraba a casa y mis padres estaban en una posición pesimista frente al resultado. Estamos hablando de 1942-43. Y no podría repetir las palabras, pero sí sé que don Ángel Osorio y Gallardo describió lo que se venía apostando en su descripción o razonando en su descripción respecto de la derrota del nazismo y del fascismo. No involucró a España. 42 dijiste. 42, 43. Todavía en enero fue Stalingrado. Exactamente. Ahí comenzó el... Ahí él... Bueno, esto vos me lo contás como historiador que sos. Yo no podría repetirlo por mi pequeñez. Pero lo cierto es que yo digo muchas gracias, Daniel Mushnik, porque yo viví la fotografía de ese periodo y vos traés en este libro dos películas. La película propia de la Guerra Civil Española, pero ¿sabés qué poco yo recordaba, si es que recordaba, del previo de por qué España gesta lo que gesta? Y en sus primeras páginas, desde el análisis de por qué España es una economía diferente a las restantes europeas, porque vive de lo rentístico a partir del oro extraído en la conquista
americana, en más, nos va alertando que de alguna manera lo que iba a ocurrir tenía que ocurrir, habida cuenta que las izquierdas no hicieron frente común, inclusive hay una importante descripción entre las dos líneas del Partido Socialista Español. Y casi para hacer un salto, me voy a 1975, pero voy a retroceder, porque yo estaba en Madrid en 1975, venía del mundo del este, del mundo comunista, y en ese momento aterrizaba desde París Yves Montand y su esposa, que venían a protestar porque creo que no se habían producido todavía los fusilamientos, que es el último acto administrativo de 1975 de Franco. Por tanto, el franquismo tiñó, y en eso es importante saber que uno de los capítulos del libro lo vincula con las huestes nacionalistas argentinas, donde no había tontos. La rama peronista del nacionalismo, aquella que publicó la Azul y Blanco, aquella que tenía en el Bebe Goyeneche y en algún canciller, que se me va el nombre, que lo saca Perón en la cañonera, ¿no? Eran tipos muy inteligentes y no era fácil la controversia, pero se había instalado en la Argentina en todo ese tiempo una idea a contramano de la concepción del Estado de Derecho y del Estado del Bienestar, que yo siempre creí, hasta que leí este libro, que la primera vocación por el Estado del Bienestar es consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, donde precisamente las fuerzas que entran tarde, pero avivadamente, que son los yanquis, en la Segunda Guerra Mundial, trazaron esa divisoria de Alemania para mostrar la pobreza de la gente de la RDA y la riqueza de la República Federal Alemana, aunque estuviera al frente de la República Federal Alemana un ex-nazi. Y ustedes van a descubrir, porque aliento mucho a que esto se lea, porque es de una densidad. Yo creo que es un libro que hay que leerlo de a tramos, y como sé que aquí hay por lo menos 3 historiadores a quien yo conozco, 4, recomiendo que se lo haga con lápiz y papel, porque de pronto, ¿qué fue la República Soviética Húngara? Yo no había escuchado nunca hablar de esto. 19. Béla Kun. Béla Kun. Y cómo todo esto se engarza en el pre-guerra civil, en guerra civil y en el enfoque, porque no es cierto que este libro sea solo un tema español. Este libro es un tema europeo con profunda raíz española. Creo que esa es la exacta dimensión que me animo a darle a tu trabajo. Y yo no quiero ocupar mucho más tiempo porque hasta nos recuerda el nombre del presidente de los 4 puntos centrales de derrota de los... Página 45 al pie. Donde vos explicás una cosa que, bueno, explicás, los 4 o 5 historiadores que conozco me van a decir después, che, esto ya lo sabíamos. Bueno, pero para los que abarcamos otras áreas, no siempre gratas al poder, él describe los 4 principios básicos. ¿Cómo? No, yo soy joven. Los 4 principios básicos de Wilson eran las cláusulas de cada acuerdo final, y bueno, y describe en la página 45 al pie
maravillosamente cuál era el criterio de imposición a los derrotados de la Primera Guerra Mundial. Y pone en papel aquello que yo ya mayorcito escuchaba en mi casa. Es decir, que las imposiciones del Tratado de Versalles fueron casi una especie de fundación del nazismo. Era impagable lo que se le había... Presidente Wilson. Woodrow Wilson. Wilson, efectivamente. Efectivamente, porque me lo enseñaste. ¿Sí? Lo cierto es que hay una cantidad insospechada de huecos que yo tenía y que al avanzar yo no sabía si me ponía feliz cubrir los huecos o me daba rabia haber perdido tiempo. Así que el muchas gracias, Daniel Mushnik, el muchas gracias a Eudeva por lo de ayer y lo de hoy, me parece que alienta con gran esperanza saber qué pasó y tratar de evitar lo que viene. Porque lo que viene puede ser más complejo. Y si no apostamos a la militancia democrática, no necesariamente a la militancia partidaria, sino a la militancia democrática, los momentos futuros pueden ser aún peores. Gracias. Siguiendo el ritual, muchísimas gracias a Eudeva por editar este libro, que tiene mucho que ver con mis emociones. Cuando éramos pibes nos pasábamos cantando las canciones de la Guerra Civil Española. Y gracias a Manolo y a Ricardo por la presencia aquí frente a este trabajo. Bueno, quiero empezar diciéndoles que hay miles de trabajos sobre la Guerra Civil Española. Se calculan 200.000 los títulos entre testimonios personales y testimonios de la guerra, o historiadores. Hay un último trabajo, es decir, son los historiadores ingleses los más preocupados por la Guerra Civil Española y por España. Fíjate vos, ¿no? Yo creía que estaban más ligados, cuando no sabía nada, estaban más ligados a Portugal, por la cosa histórica de que, del apoyo de Inglaterra contra Napoleón a Portugal, pero sin embargo los historiadores ingleses, así como saben mucho del mundo comunista y trabajan mucho sobre el mundo comunista, también trabajan mucho sobre España. Hay un último trabajo, que se lo presté creo que a Magdalena, titulado El Holocausto Español. Yo creo que el giro holocausto exagera un poco la situación, pero de alguna manera se parece. El libro es de Paul Preston, un historiador inglés muy destacado. ¿Por qué agradezco a Eudeva que haya publicado este libro ahora? Porque todo aquello puede volver, como dijo Ricardo. Puede volver de otra forma, naturalmente, nunca se repite, no quiero citar la sentencia de Hegel, pero aquello puede volver. Fíjense, si leen ustedes las informaciones, verán que el fascismo crece en Europa de una manera enloquecida y rápida. Los diarios de hoy todavía dudaban si Le Pen puede llegar a la presidencia en Francia. En Grecia hay todo un grupo de diputados nazis. En Hungría hay un gobierno semifascista y al mismo tiempo diputados nazis. Polonia, ni hablar de Polonia. Hay autócratas, como el caso de Putin o de otros presidentes dentro de Rusia, dentro de lo que fueron las repúblicas socialistas. Es decir, Europa está como fragmentándose. ¿Provocado por qué? Provocado fundamentalmente por la crisis del 2008, la crisis financiera económica. De alguna manera,
la guerra civil se inserta en una década de pavura. La década del 30 es una década de pavura en el mundo, donde cada uno se cuida su bolsillo. La década del 30 es digamos, la consecuencia de la crisis del 29. Quiero decir que llevo al tema de España en el corazón. Pese a mi apellido, no hacemos más que viajar permanentemente a España con mi mujer y recorrerla a pie, en la medida de lo posible. Muchas cuadras no puedo caminar. Y en auto, es decir, recorremos España porque sentimos la pasión por España. Es una pena tremenda que la gente haya perdido la memoria, por lo menos en Argentina. Bueno, en Argentina se ha perdido la memoria de todas las cosas. Pero salvo en España, sin embargo, es una llaga abierta. A cada momento se abren las sepulturas donde se encuentran los cadáveres de los fusilamientos. Permanentemente la prensa española habla de estos casos que son patéticos, de historias de la guerra civil. Acabo de comprarme el libro de Javier Cercas sobre un episodio de familiar, un tío franquista que él tenía. Es decir, en España está viva la guerra civil, no se ha terminado. Es decir, los chicos podrán tatuarse y podrán vivir del rock, pero en realidad la gente adulta vive intensamente la guerra civil. Una guerra civil donde aparecen otros intereses, intereses económicos, intereses políticos, intereses sociales. El país se parte en dos. Esto es terrible. Una guerra civil tiene un nivel de ensañamiento feroz. Sin duda, Franco ya en el comienzo tiene el apoyo de Alemania. Son aviones alemanes e italianos los que trasladan a la tropa que empieza el incendio en el norte del África, en la España, en el África española. Barcos italianos son los que trasladan a las tropas, ya en un comienzo. Después va a participar Stalin y Rusia. Stalin es un hombre indeciso en ese momento, porque está negociando a nivel internacional con quién casarse, si con Occidente o con Hitler. Termina casándose con Hitler en el 39, pacto Molotov-Ribbentrop. La Unión Soviética va a participar. ¿Cómo no? Le va a mandar tanques, le va a mandar aviones muy malos, muy malos. A diferencia de la aviación italiana, que los catalanes todavía se acuerdan, porque bombardearon Barcelona y bombardearon Madrid. Aviones italianos, aviones alemanes. Un hecho clave de todo esto es esta presencia de la Unión Soviética con no solamente gente de la KGB, que se va a encargar de matar a los opositores al Partido Comunista, sino también tropas que van a volver a Rusia. Muchos van a ser juzgados, muchos van a ir a parar al Gulag. Muchos de estos soviéticos que vivieron la tensión y la revolución, la lucha por la libertad, cosa que Stalin no iba a admitir. Así que los mandó directamente al Gulag cuando volvieron. Hay un periodista español brillante que se los recomiendo, un periodista ya fallecido, falleció en el 43, un hombre que admiraba mucho a Azaña. Su nombre, Manuel Chávez Nogales, Libros del Asteroide. No es ningún chivo. Libros del Asteroide, Manuel Chávez Nogales. Tiene un libro que se llama algo así como Tierra y Fuego, donde cuenta dos anécdotas de lo que fue la Guerra Civil Española, más allá de las anécdotas de las batallas, de otras cosas. Primera anécdota. Un oficial republicano, un oficial que se queda con la República, y un papá militar que es
franquista, que es rebelde. El papá está en la cárcel, el hijo tiene que decidir de alguna manera qué hacer con ese padre y con todos los prisioneros que estaban. De pronto entra en la celda donde está el padre y le dice, quiero que te arrepientas, padre, quiero que no estés, es decir, quiero que vengas que te pases a la República, que luches por los altos principios de la República. El padre dice, de ninguna manera. Bueno, lamentablemente al día siguiente se produce el fusilamiento y asiste el hijo. Esta es una anécdota terrible de la Guerra Civil. Otra anécdota terrible fue sin duda alguna un capítulo, la columna de hierro. Ustedes saben que los anarquistas abrieron las cárceles. Por supuesto que todos los expresidiarios o presidiarios en libertad eligieron militar en el anarquismo. Y ocurre en una anécdota en un capítulo que cuenta Chávez Nogales, que había una columna llamada columna de hierro. Esta columna de hierro, compuesto por anarquistas, estaban en libertad, es decir, ellos peleaban por su cuenta. Tenían sus armas propias, entraban en un pueblo y expropiaban y violaban. Es decir, era todo una cosa muy loca, pero formaba parte de esta patología de la guerra civil. No le quepa la menor duda que mi corazón está con la República. Mi corazón está con aquel sueño de liberación de los españoles. Pero fue como adelantó un poco Manolo, fue también la pérdida de la República. No solamente fue haber perdido la guerra, no solamente tener fusiles Mauser, para los que no saben, los fusiles Mauser se daban en la Primera Guerra Mundial y antes también. No solamente falta de armamento, sino además falta de entrenamiento. Los soldados eran campesinos o gente urbana. Cuando llegaba un avión y ametrallaba, salían corriendo, dejaban de pelear. Es decir, no tenían motivo, se espantaban. Además de esto, además de esta carencia de armas, esta exigencia de la Unión Soviética para que le den el oro de España, que tuvieron que entregar, representaría ahora unos 700 millones de dólares, pero entonces tenían muchísimo valor. No solamente esto, sino la desgracia de la pelea interna. Esto lo cuenta muy bien Orwell en su libro sobre Homenaje a Cataluña, se llama. Homenaje a Cataluña. Qué libro intenso, ¿no? Orwell llegó a España formando parte del POU. El POU era el grupo que de alguna manera, el POUM, era el grupo que seguía algunos lineamientos del trotskismo y que la KGB soviética se encargó de liquidar al jefe de la POUM. Nin, creo que se llamaba Nin. Daniel, vos sabés, ¿eh? Andreu Nin. Fue aquella, en Homenaje a Cataluña está el tiempo, que fueron 3-4 días, de la lucha a fusil limpio, a disparos, en Cataluña, en Barcelona, entre comunistas, anarquistas y, digamos así, no lo eran, semitrotskistas. Se mataron, se dedicaron a matarse, en buen criollo, a amasijarse con todo el poder de la pasión, como solamente en España se dio, la pasión. Y esto perjudicó notablemente. Esta fragmentación dentro de la República fue un corte fenomenal que ayudó mucho a los rebeldes. Así que
digamos, el triunfo rebelde está basado fundamentalmente en estos factores. Primero, Inglaterra, Italia, Alemania respaldando a España. Inglaterra tenía pánico al terror rojo, a la ola roja. Tenía temor a que España se transformara en una nación comunista. Cuando en realidad el Frente Español no era de ninguna manera un frente de izquierda cerrada, como era el Partido Comunista, sino era un frente de republicanos, de liberales republicanos. Azaña lo era. Sino además había distintos tipos de izquierda. Es un tema que me preocupa mucho, ¿no? Que es este reverdecimiento del resentimiento, que es el fascismo, que es Francia y que es el resto de Europa. Turquía también, ¿no? Turquía es, digamos, hay un autócrata medio chiflado, islamista, lo cual es una traición a Kemal Atatürk y al laicismo. Y en fin, si uno revisa con lupa Europa, Holanda, en Holanda hay un movimiento facho impresionante. En los países nórdicos ahora aparecen movimientos fascistas. Estoy hablando de Suecia, de Noruega, que era casi el ideal de sociedad hasta hace poco tiempo. Bueno, así que por todas estas razones creo que este libro, este humilde aporte que hago, sirve para comprender cuáles fueron las situaciones que llevaron a una guerra espantosa, 1 millón de muertos contando fundamentalmente las víctimas de la guerra y lo que vino después, la represión, las cárceles. Al respecto quiero contarles una anécdota y termino. La anécdota de los odios en la guerra civil, incluso dentro del Frente Republicano. Miguel Hernández, poeta, monumento de poeta. Miguel Hernández es invitado a la Unión Soviética. Esto lo cuenta Ian Gibson en Poetas de España. Ian Gibson es un historiador inglés fenomenal, muy conocedor de la historia, otro inglés, conocedor de la historia. Miguel Hernández va a Rusia, se desilusiona de Rusia, y en un acto que organiza la mujer de Rafael Alberti, ni me acuerdo María Teresa León, organiza una reunión de las mujeres comunistas. Miguel Hernández, exaltado, habla pésimamente de Rusia, con lo cual se produce una fractura notable en el mundo poético. Cuando ya se cae la República, hay un avión que espera a estos poetas comunistas y a otras figuras destacadas de las letras españolas en una ciudad muy cercana al Mediterráneo. Miguel Hernández va, pero no lo dejan subir al avión. No lo dejan subir. Rafael Alberti no lo deja subir al avión. ¿Por qué? ¿Por qué?, pregunta Hernández. Bueno, tú sabrás. Tú sabrás. A partir de ahí, Miguel Hernández queda marginado, queda en tierra. Comienza a caminar hacia Portugal. Cruza la frontera. Está vestido con un traje, cosa extraña en un campesino, ¿no? En un mundo campesino. Lo apresa la policía y se lo entrega a la Guardia Civil. Estas cosas ocurrieron en la Guerra Civil. Pero por sobre todas las cosas, yo añoro fundamentalmente la lucha por las ideas, la pasión por las ideas. Y esto estaba presente en la Guerra Civil. Muchas gracias a todos.